Era un domingo cualquiera cuando mi nieta Dalia me deslizó una nota debajo de la mesa del comedor. Mis manos temblaron al leerla. Abuela, llama al 911 ahora. Por favor. No dejes que sepan que te dije. Mi corazón se detuvo por un segundo. César, mi hijo, estaba sirviendo el vino con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vanessa, mi nuera, levantaba su copa para hacer un brindis que sonaba demasiado ensayado. Y yo, Georgina Herrera, a los 66 años, acababa de recibir la nota más aterradora de mi vida de una niña de 8 años. ¿Qué diablos estaba pasando en mi propia casa? 3 semanas antes, todo había comenzado con una discusión que cambió para siempre la dinámica de nuestra familia. César había llegado esa tarde con Vanessa, pero sin Dalia. Eso ya me había parecido extraño. Siempre traían a la niña los domingos. Pero esta vez, sus rostros cargaban una seriedad que me puso alerta desde el momento en que atravesaron la puerta. Mamá, necesitamos hablar contigo, había dicho César, evitando mi mirada mientras se sentaba en el sofá. Vanessa se mantuvo de pie, como si estuviera preparándose para una batalla. Es sobre la casa. Y sobre tu futuro. Jorge, mi esposo, había salido a comprar el periódico. Era como si hubieran calculado el momento perfecto para tenerme sola. Me senté frente a ellos, sintiendo como el aire de la sala se volvía denso y pesado. ¿Mi futuro?, pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía que no me iba a gustar lo que venía. Mamá, ya tienes 66 años, comenzó César, finalmente mirándome a los ojos. Esta casa es demasiado grande para ti y papá. Ustedes ya no pueden mantenerla como antes. Era mentira. Jorge y yo cuidábamos perfectamente nuestra casa. El jardín estaba impecable, las paredes recién pintadas, y cada rincón limpio como un espejo. Pero dejé que continuara. Vanessa y yo hemos estado pensando, prosiguió, tomando la mano de su esposa. Sería mejor que nos transfirieras la casa ahora, como un adelanto de la herencia. Así podrías mudarte a un lugar más pequeño, más cómodo para tu edad. El cinismo de sus palabras me golpeó como una bofetada. 40 años había trabajado Jorge en la fábrica para pagar cada ladrillo de esta casa. 40 años de levantarme a las 5 de la mañana para preparar su almuerzo, de ahorrar centavo a centavo, de negarme caprichos para que César pudiera estudiar, para que tuviera ropa decente, para que nunca le faltara nada. Un adelanto de herencia, repetí lentamente. César, esta casa no es solo un inmueble. Es nuestro hogar. Es donde criamos a tu hermana Claudia, donde celebramos tus cumpleaños, donde... Mamá, no seas sentimental, me interrumpió Vanessa con una sonrisa fría. Es solo una casa. Y francamente, ustedes están demasiado viejos para mantener algo tan grande. Sería más responsable de tu parte pensar en nosotros, en Dalia, en su futuro. Ahí estaba. La carta que siempre jugaban. Mi nieta. Como si yo no pensara en Dalia cada segundo de cada día. Como si no fuera yo quien le compraba los útiles escolares cuando ellos se quedaban sin dinero, quien le hacía la ropa para las obras de teatro del colegio, quien la cuidaba cuando se enfermaba y ellos tenían que trabajar. Nosotros tenemos deudas, mamá, confesó César, bajando la voz. Deudas grandes. Si no las pagamos pronto, vamos a perder todo. Y Dalia. Dalia no merece pasar por eso. Mi hijo no me estaba pidiendo ayuda. Me estaba exigiendo que les diera mi casa. Mi hogar. El lugar donde había construido mi vida entera. Y lo hacía usando a mi nieta como chantaje emocional. ¿Qué tipo de deudas?, pregunté, aunque por la forma en que César evitaba mi mirada, ya tenía una sospecha terrible. Eso no importa, intervino Vanessa rápidamente. Lo que importa es que podemos resolverlo si nos ayudas. Si nos das la casa. No, dije firmemente. Esta casa no está en venta. Y mucho menos voy a regalársela a ustedes para que paguen deudas que ni siquiera tienen el valor de confesarme. El rostro de Vanessa se transformó. La máscara de amabilidad se cayó como un vestido roto. Georgina, creo que no entiendes la gravedad de la situación. No estamos pidiendo. Estamos informándote lo que va a pasar. Perdón. Me puse de pie, sintiendo como la sangre me hervía en las venas. Mira, vieja, dijo Vanessa, y esa palabra salió de su boca como veneno. Tú ya estás grande. Jorge también.
En cualquier momento van a necesitar cuidados especiales. Van a estar demasiado seniles para tomar decisiones. ¿No te parece mejor hacer las cosas por las buenas ahora? César no dijo nada. Mi propio hijo se quedó callado mientras su esposa me amenazaba en mi propia sala. En ese momento, entendí que había perdido a mi hijo hacía mucho tiempo. Vanessa se lo había robado, lo había convertido en un extraño que me miraba como si fuera un obstáculo en su camino. Fuera, dije con una voz que no reconocí como mía. Fuera de mi casa. Ahora. Mamá. Comenzó César. Fuera, grité, señalando la puerta. Y no vuelvan hasta que estén listos para disculparse y explicarme la verdad sobre esas deudas. Se fueron dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Jorge llegó 10 minutos después y me encontró llorando en el sofá, con un dolor en el pecho que no sabía si era de rabia o de tristeza. Le conté todo. Jorge se quedó en silencio durante largos minutos, procesando la traición de nuestro hijo. Finalmente, tomó mi mano y dijo: Georgina, algo me dice que esto no va a terminar aquí. Tenía razón. Porque 3 semanas después, César y Vanessa aparecieron en mi puerta con Dalia y sonrisas falsas, como si nada hubiera pasado. Como si no me hubieran amenazado, como si no hubieran intentado robarme mi casa. Y ahora, con esa nota temblando entre mis dedos, entendía que Jorge había tenido razón. Esto no había terminado. Apenas había comenzado. ¿Todo bien, mamá?, preguntó César desde el otro lado de la mesa, y su voz sonaba extrañamente aguda. Doblé rápidamente la nota de Dalia y la metí en el bolsillo de mi vestido verde, tratando de mantener la expresión neutra. Mi nieta me miraba con esos ojos grandes y asustados, pero cuando César volteó hacia ella, Dalia bajó la vista inmediatamente a su plato. Por supuesto, hijo, respondí, forzando una sonrisa. Solo estaba pensando en lo deliciosa que está la comida que preparó Vanessa. Vanessa sonrió, pero había algo calculado en esa sonrisa. Algo que no me gustaba nada. Gracias, Georgina. Quería que este almuerzo fuera especial. Familiar. Como en los viejos tiempos. ¿Los viejos tiempos? ¿Se refería a antes de amenazarme en mi propia sala? ¿Antes de intentar robarme mi casa? Pero mantuve la calma. Algo estaba terriblemente mal aquí, y la nota de Dalia era la prueba. Jorge masticaba lentamente su pollo, ajeno a la tensión que se respiraba en el ambiente. Mi esposo siempre había sido un hombre tranquilo, confiado. Demasiado confiado, quizás. No notaba las miradas nerviosas de César, la forma en que Vanessa controlaba cada movimiento en la mesa, o como Dalia apenas había tocado su comida. Dalia, cielo, ¿no tienes hambre?, pregunté, esperando que mi voz sonara natural. No mucha, abuela, murmuró mi nieta, sin levantar la vista. Está bien, intervino Vanessa rápidamente. Los niños a veces no tienen hambre. ¿Verdad, Dalia? La niña asintió, pero vi como sus pequeñas manos temblaban ligeramente. Mi corazón se aceleró. ¿Qué le habían hecho a mi nieta? ¿Qué sabía ella que yo no sabía? Durante los siguientes minutos, traté de actuar con normalidad mientras observaba cada detalle. César se levantó 3 veces a la cocina por cosas innecesarias. Más agua, servilletas que ya estaban en la mesa, sal que nadie había pedido. Cada vez que regresaba, intercambiaba una mirada con Vanessa. ¿Sabes qué, mamá?, dijo César, volviendo a sentarse después de su cuarta ida a la cocina. Vanessa y yo hemos estado pensando mucho en nuestra última conversación. Aquí venía. Lo que sea que hubieran planeado, ya estaba en marcha. Ah, ¿sí?, respondí, tomando un sorbo de agua. El líquido tenía un sabor extraño, ligeramente amargo, pero pensé que quizás eran mis nervios. Sí, continuó Vanessa, tomando la mano de César sobre la mesa en un gesto que parecía ensayado. Nos dimos cuenta de que quizás fuimos demasiado directos. Demasiado duros contigo. Queremos disculparnos, añadió César, y por un momento, casi me convencí de que era sincero. Casi. Entendemos que esta casa significa mucho para ti, prosiguió Vanessa. Y no queremos presionarte para que tomes decisiones apresuradas. Mentirosa. La nota de Dalia quemaba en mi bolsillo como evidencia de que algo horrible estaba pasando. Pero seguí el juego. Agradezco que lo entiendan, dije cuidadosamente. Por eso, continuó César, pensamos que tal vez podrías venir a almorzar con nosotros más seguido.
pasar más tiempo juntos. Como familia. Sí, agregó Vanessa con entusiasmo fingido. Podríamos hacer esto cada domingo. Dalia estaría encantada. ¿Verdad, mi amor? Dalia asintió débilmente, pero cuando sus padres no estaban mirando, me dirigió una mirada desesperada que me partió el corazón. Tomé otro sorbo de agua, y esta vez el sabor amargo era inconfundible. Algo estaba mal con mi bebida. Muy mal. Dejé el vaso sobre la mesa y fingí que seguía comiendo, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. «Mamá, ¿te sientes bien?», preguntó César, y había algo en su tono que no era preocupación genuina. Era expectativa. Un poco cansada, admití, y no era mentira. De repente me sentía extrañamente pesada, como si mis pensamientos se movieran a través de melaza. «Tal vez deberías recostarte un rato», sugirió Vanessa inmediatamente. «Después del almuerzo, por supuesto». «Sí», concordó César. «Has estado trabajando mucho en el jardín últimamente. Quizás es demasiado para una mujer de mi edad», terminé la frase por él, y algo en mi tono los puso alerta. «No quise decir eso», se retractó César rápidamente. Pero yo ya entendía. El sabor amargo en el agua. La insistencia en que viniera a almorzar. Las miradas nerviosas. La nota desesperada de Dalia. Me estaban drogando. En mi propia casa, delante de Jorge, delante de mi nieta, me estaban envenenando lentamente. «Disculpen», dije, poniéndome de pie con cuidado. «Voy al baño». En el baño, saqué la nota de Dalia y la volví a leer. «Llama al 911 ahora», ¿pero qué les diría? ¿Que mi hijo y mi nuera me estaban drogando? ¿Tenía pruebas? ¿Me creerían? Me miré en el espejo. Mis ojos se veían extraños, las pupilas más dilatadas de lo normal. Definitivamente había algo en esa agua. Pero tenía que ser inteligente. Si los confrontaba ahora, sin pruebas, negarían todo. Y si realmente me estaban drogando, ¿qué planeaban hacer después? Regresé a la mesa tratando de caminar normalmente, aunque sentía las piernas como gelatina. «¿Todo bien, abuela?», preguntó Dalia, y en sus ojos vi un miedo que me hizo entender la gravedad de la situación. «Perfectamente, mi amor», respondí, y le guiñé un ojo discretamente. Esperaba que entendiera que había recibido su mensaje. Jorge seguía comiendo, completamente ajeno. Tomaba de su propio vaso sin problemas, lo que significaba que solo estaban envenenando el mío. César y Vanessa intercambiaron otra mirada cuando pensaron que no estaba viendo. «Mamá», dijo César de repente, «¿has estado olvidando cosas últimamente?». La pregunta me cayó como un balde de agua fría. «Perdón». «Bueno», intervino Vanessa, «el otro día cuando hablamos por teléfono, parecías un poco confundida. Como si no recordaras nuestra conversación anterior». Mentira. Recordaba perfectamente cada palabra venenosa que habían dicho. Pero entendía hacia dónde iban con esto. «Y Jorge nos comentó que a veces te levantabas de noche y no recordabas por qué», añadió César. Otra mentira. Jorge jamás había dicho eso porque jamás había pasado. Pero mi esposo los miraba con curiosidad, claramente confundido por estas supuestas conversaciones que nunca habían ocurrido. «No recuerdo haber dicho eso», murmuró Jorge. «Ah, pero es normal», dijo Vanessa rápidamente. «A veces las personas mayores no se dan cuenta de estos pequeños cambios. Es gradual». Me estaban construyendo una narrativa. Me estaban pintando como una mujer senil, olvidadiza, que necesitaba cuidados especiales. Y probablemente llevaban semanas planeando esto. «Quizás deberías ver a un doctor», sugirió César con falsa preocupación. «Solo para asegurarnos de que todo esté bien». «Un geriatra», añadió Vanessa. «Conocemos a uno muy bueno. Muy comprensivo con situaciones delicadas. Un doctor que probablemente estaba comprado, o al menos dispuesto a diagnosticar demencia basándose en sus testimonios». El plan se volvía más claro a cada segundo. «Mamá, ¿me estás escuchando?», preguntó César, y me di cuenta de que había estado callada demasiado tiempo. «Sí, hijo», respondí, dejando que mi voz sonara ligeramente confusa. «Perdón, me distraje. ¿Qué decías sobre un doctor?». Vanessa sonrió triunfante. César se relajó visiblemente. Pensaban que su plan estaba funcionando. Pero yo había entendido todo.
Me estaban drogando para hacerme parecer senil. Documentarían mi comportamiento confuso durante estos almuerzos familiares. Conseguirían testigos que confirmaran mi deterioro mental. Y luego, con la ayuda de su geriatra comprado, me declararían incompetente para manejar mis propios asuntos. La casa sería suya. Y yo terminaría en algún hogar de ancianos, drogada y silenciada, mientras ellos disfrutaban del fruto de 40 años de trabajo de Jorge y mío. Pero tenían un problema. Dalia. Mi nieta valiente había descubierto su plan y había arriesgado todo para advertirme. Ahora tenía que ser más astuta que ellos. El resto del almuerzo fue una actuación digna de un teatro. Fingí estar cada vez más confundida, dejé caer el tenedor un par de veces, y pregunté la misma cosa 2 veces. César y Vanessa intercambiaban miradas de satisfacción cada vez que yo parecía perdida. Jorge, mi pobre Jorge, comenzó a preocuparse genuinamente. «Georgina, ¿estás segura de que te sientes bien?», me preguntó, tocando mi frente con la mano. «Estás un poco pálida». «Estoy bien, mi amor», respondí, pero dejé que mi voz temblara ligeramente. «Solo un poco cansada». «¿Ves, papá?», dijo César, usando esa voz condescendiente que había perfeccionado en las últimas semanas. «Por eso estamos preocupados. Mamá ha estado diferente». Vanessa asintió con expresión de falsa preocupación. «Jorge, yo también lo he notado. En nuestras últimas visitas, Georgina parecía desorientada, como si no recordara conversaciones que acabábamos de tener». Mi esposo me miró con ojos llenos de amor y preocupación real. Odiaba mentirle, odiaba hacerle creer que algo estaba mal conmigo, pero necesitaba tiempo para entender completamente el plan de César y Vanessa. «Quizás deberíamos llamar al doctor Martínez», sugirió Jorge. «Ha sido nuestro médico durante 20 años». «No, no», intervino Vanessa rápidamente. «El doctor Martínez es muy mayor. Para estos temas especializados, necesitas a alguien más actualizado. Un especialista». «Conocemos al doctor Víctor Mendoza», añadió César. «Es el mejor geriatra de la ciudad. Muy comprensivo, muy profesional». Ahí estaba. Su geriatra comprado. El hombre que probablemente había aceptado diagnosticar demencia a cambio de dinero o favores. «Podríamos hacer una cita para la próxima semana», continuó Vanessa. «Solo para que revise a Georgina. Para que todos nos quedemos tranquilos». Dalia había permanecido en silencio durante toda esta conversación, pero yo podía sentir su tensión desde el otro lado de la mesa. Cuando sus padres estaban distraídos hablando con Jorge sobre médicos y síntomas, mi nieta me miró directamente y formó una palabra con los labios: «Cuidado». Mi corazón se hinchó de orgullo y miedo a la vez. Esta niña valiente de 8 años estaba arriesgando todo para protegerme, y yo tenía que estar a la altura de su coraje. «Creo que es una buena idea», dije finalmente, sorprendiendo a todos. «Si ustedes creen que necesito ver a un doctor, confío en su criterio». La sonrisa de triunfo que cruzó el rostro de Vanessa fue escalofriante. César se relajó completamente, claramente convencido de que su plan estaba funcionando a la perfección. «Perfecto, mamá», dijo César, tomando mi mano con una ternura falsa que me revolvió el estómago. «Haremos la cita mañana mismo». Después del almuerzo, insistieron en que descansara mientras ellos recogían la mesa. Jorge se fue a su estudio a leer el periódico, y yo fingí ir a mi habitación. Pero me quedé escuchando desde el pasillo. «¿Crees que se lo está tragando?», susurró Vanessa. «Completamente», respondió César en voz baja. «¿Viste cómo actuaba durante la comida? Confundida, perdida, perfecta». «¿Y qué hay de Jorge?». «Jorge es un problema menor. Está tan enamorado de mamá que hará cualquier cosa que él crea que es mejor para ella. Una vez que el doctor Mendoza confirme el diagnóstico, Jorge firmará cualquier papel que le pongamos delante». «¿Estás seguro de que Mendoza cooperará?». «Por 50,000 pesos y la promesa de ser el médico de cabecera cuando tengamos el control de los bienes de mamá, Mendoza firmará lo que sea necesario». Mi sangre se heló. No solo me estaban drogando y manipulando, sino que habían sobornado a un médico para que falsificara un diagnóstico médico. Esto era mucho más serio de lo que había imaginado. «¿Y Dalia?», preguntó Vanessa. Hoy estuvo muy callada. «Es una niña», respondió César con indiferencia. «No entiende nada de lo que está pasando.
Y aunque entendiera, ¿quién le va a creer? Quería salir corriendo y gritarles a estos monstruos que mi nieta había entendido perfectamente lo que estaba pasando, que era más inteligente y valiente que ellos dos juntos. Pero me contuve. Necesitaba más información. ¿Cuánto tiempo crees que tomará?, preguntó Vanessa. 1 mes, máximo 2. Primero el diagnóstico, luego un periodo de observación donde documentaremos su deterioro, y finalmente la declaración de incapacidad mental. Una vez que tengamos la tutela legal, podremos vender la casa y pagar las deudas. ¿Y si Jorge se resiste? Jorge es viejo y está cansado. Una vez que esté convencido de que mamá necesita cuidados especializados, será más fácil convencerlo de que un hogar de ancianos es lo mejor para ella. Especialmente cuando empiecen los episodios agresivos. Episodios agresivos. La voz de Vanessa sonaba curiosa. Una dosis más alta de sedante la hará actuar de manera errática. Agresiva. Peligrosa para sí misma y para otros. Jorge se asustará tanto que nos suplicará que la internemos. Tuve que morderme los labios para no gritar. Estaban planeando drogarme hasta convertirme en una sombra de mí misma, luego usar mi comportamiento alterado como excusa para encerrarme en un hogar de ancianos. Todo para quedarse con mi casa y pagar deudas que probablemente habían contraído por juegos de azar o inversiones estúpidas. Es un plan perfecto, murmuró Vanessa. ¿Y después? Después tendremos la casa, pagaremos las deudas, y podremos empezar de nuevo. Dalia tendrá una vida mejor, sin tener que depender de los caprichos de una vieja senil. Una vieja senil. Así me veían. Después de todo lo que había sacrificado por César, después de todos los años que había trabajado para darle una buena vida, yo era solo una vieja senil que se interponía en su camino hacia la felicidad. Los escuché moverse hacia la sala, así que regresé silenciosamente a mi habitación. Me senté en la cama, temblando no por las drogas, sino por la rabia y el miedo. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? Si los confrontaba ahora, negarían todo. Si llamaba a la policía, ¿qué les diría? Que mi hijo me estaba drogando basándome en el sabor amargo del agua y una nota de una niña de 8 años. Necesitaba pruebas. Necesitaba evidencia sólida de lo que estaban haciendo. Y necesitaba proteger a Dalia, que ya había arriesgado demasiado para salvarme. Escuché pasos en el pasillo. Alguien se acercaba a mi habitación. Rápidamente me acosté y cerré los ojos, fingiendo dormir. «Está dormida», susurró Vanessa. «Eso parece», respondió César. «El sedante está funcionando perfecto. En 1 hora no recordará ni la mitad de lo que pasó hoy». «¿Traes la cámara?» Mi corazón se detuvo. «¿Cámara?» «Aquí está», susurró César. «Graba mientras hago las preguntas. Necesitamos documentar su confusión para mostrárselo al doctor Mendoza». Entreabrí un ojo apenas lo suficiente para ver. César tenía un teléfono en la mano, claramente grabando. Vanessa estaba junto a él, observando. «Mamá», dijo César en voz alta, fingiendo sorpresa. «¿Estás despierta?» Abrí los ojos lentamente, como si estuviera saliendo de un sueño profundo. «¿César? ¿Qué hora es?» «Son las 4 de la tarde, mamá. Acabamos de almorzar. ¿No lo recuerdas?» Fingí confusión, entornando los ojos como si tratara de recordar. ¿Almorzamos? ¿Cuándo? César intercambió una mirada de satisfacción con Vanessa. La cámara seguía grabando. «Hace 1 hora, mamá. Vanessa cocinó pollo. Dalia estaba aquí. ¿No recuerdas nada de eso?» «Dalia». Repetí lentamente. «Mi nieta estuvo aquí». «Sí, mamá. Comió con nosotros. Hablamos sobre llevarte al doctor. ¿Recuerdas esa conversación?» Negué con la cabeza, fingiendo estar completamente perdida. «No. No recuerdo. ¿Por qué necesito ver a un doctor?» «Porque has estado olvidando cosas, mamá. ¿Cómo ahora? Has estado muy confundida últimamente». Dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas reales, porque aunque estaba actuando, la traición era real. El dolor era real. «No entiendo», susurré. «¿Qué me está pasando?» «No te preocupes, mamá», dijo César, y su voz sonaba tan tierna que por un momento casi olvido que todo era una actuación cruel. «Vamos a cuidarte.
El doctor nos va a ayudar a entender qué está pasando. Vanessa asintió solemnemente detrás de la cámara. Estaban creando la evidencia perfecta de mi supuesto deterioro mental. Descansa un poco más, sugirió César. Cuando despiertes, quizás te sientas mejor. Salieron de la habitación, cerrando la puerta suavemente. Los escuché susurrar en el pasillo sobre lo bien que había salido la grabación, sobre cómo el doctor Mendoza estaría impresionado con la evidencia. Me quedé acostada, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba en toda la casa. Tenía la evidencia que necesitaba, pero ahora tenía que ser más inteligente que nunca. Porque sabía que si cometía un error, terminaría exactamente donde ellos querían, drogada, silenciada y encerrada, mientras ellos disfrutaban de todo por lo que Jorge y yo habíamos trabajado durante toda nuestra vida. Esa noche, después de que César y Vanessa se fueran con Dalia, esperé hasta que Jorge se quedó dormido para ejecutar mi plan. Mi esposo roncaba suavemente a mi lado, completamente ajeno al peligro que se cernía sobre nosotros. Me levanté con cuidado, deslizándome fuera de la cama como una sombra. Lo primero que hice fue revisar el vaso donde había bebido agua durante el almuerzo. Lo había guardado discretamente en el armario de la cocina mientras fingía ayudar a limpiar. Bajo la luz de la luna que entraba por la ventana, examiné el fondo del vaso. Había un residuo blanco casi imperceptible, como polvo fino que no se había disuelto completamente. Tomé una bolsa pequeña de plástico y raspé cuidadosamente ese residuo. Era muy poco, pero quizás sería suficiente para que un laboratorio pudiera identificar que me habían dado. Guardé la bolsa en el fondo de mi joyero, detrás de las perlas que mi madre me había heredado. Luego fui a mi estudio y saqué mi teléfono celular viejo, ese que Jorge siempre me decía que cambiara por uno más moderno. Nunca pensé que estaría agradecida por conservar algo tan simple y confiable. Busqué en internet información sobre el doctor Víctor Mendoza. Lo que encontré me heló la sangre. El doctor Mendoza había sido sancionado 3 veces por el colegio médico en los últimos 5 años. Una vez por facturar servicios no prestados, otra por diagnosticar condiciones inexistentes, y la tercera por recetar medicamentos sin justificación médica. Era exactamente el tipo de médico corrupto que César y Vanessa necesitaban para su plan. Pero también encontré algo más interesante. Una noticia de 2 años atrás sobre un caso judicial donde Mendoza había sido demandado por una familia que alegaba que había diagnosticado falsamente demencia a su padre para favorecer a un hijo que quería quedarse con la herencia. El caso había sido desestimado por falta de pruebas, pero los detalles eran escalofriantes. Era exactamente lo mismo que estaban planeando hacerme. Tomé capturas de pantalla de todo y las guardé en una carpeta nueva en mi teléfono. Luego busqué información sobre grabaciones secretas y evidencia legal. Descubrí que en nuestro estado, una persona podía grabar conversaciones donde estuviera presente sin consentimiento de los otros participantes. Eso significaba que si podía grabar a César y Vanessa admitiendo su plan, sería evidencia válida en un tribunal. También busqué información sobre laboratorios que analizaran sustancias sin necesidad de orden médica. Encontré 2 en la ciudad que ofrecían servicios privados de análisis toxicológico. Uno de ellos, el Laboratorio Forense Independiente, prometía resultados en 48 horas y discreción absoluta. Mi siguiente paso fue más arriesgado. Necesitaba acceso al teléfono de César para obtener la grabación que habían hecho de mí esa tarde. Recordé que siempre dejaba su teléfono cargando en la cocina cuando venía a visitarnos, conectado al cargador que habíamos comprado especialmente para él. Pero eso tendría que esperar hasta la próxima visita. Por ahora, tenía que concentrarme en documentar todo lo que estaba pasando. Escribí una carta detallada explicando toda la situación, la primera discusión sobre la casa, las amenazas veladas, el almuerzo de hoy, las drogas en mi agua, la conversación que había escuchado a escondidas y la grabación que habían hecho mientras fingía estar confundida. Feché en la carta, la firmé y la guardé en la caja fuerte junto con nuestros documentos importantes. También escribí una segunda carta dirigida a mi abogado, Carlos Ramírez, explicando todo y pidiéndole que revisara mi testamento y mis disposiciones sobre el poder legal. Si algo me pasaba, quería estar segura de que Jorge estuviera protegido y que César no pudiera manipularlo. Mientras escribía, mi mente trabajaba furiosamente planeando los próximos pasos. Necesitaba ser muy cuidadosa. Si César y Vanessa sospechaban que había descubierto su plan, podrían acelerar las cosas o incluso volverse violentos. Dalia ya había corrido suficiente riesgo al advertirme,
No podía exponerla más. A las 3 de la mañana, finalmente regresé a la cama. Jorge se movió ligeramente cuando me acosté, pero no despertó. Lo miré dormir y sentí una mezcla de amor y culpa. Mi pobre esposo no tenía idea de que nuestro hijo había decidido traicionarnos de la manera más cruel posible. El lunes por la mañana, César llamó temprano, como había prometido. Mamá, conseguí la cita con el doctor Mendoza para el miércoles a las 2 de la tarde. ¿Te parece bien? Por supuesto, hijo, respondí, manteniendo mi voz neutra. Si tú crees que es necesario. Es necesario, mamá. Después de lo que pasó ayer, Jorge y yo estamos muy preocupados por ti. Mentiroso. Jorge estaba preocupado. César estaba calculando cuánto dinero podría sacar de mi casa. ¿Jorge va a venir conmigo?, pregunté. Claro, mamá. Queremos que se sienta cómodo con el doctor también. Después de todo, si necesitas cuidados especiales, Jorge también va a estar involucrado en las decisiones. Cuidados especiales. Qué manera tan elegante de decir hogar de ancianos. Entiendo, hijo. Nos vemos el miércoles entonces. Mamá, ¿te sientes bien hoy? ¿No has tenido más episodios de confusión? Episodios de confusión. Ya tenían hasta el vocabulario médico preparado. Me siento bien, César. Un poco cansada, pero bien. Perfecto. Descansa mucho. Y mamá, no salga sola, ¿está bien? Por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si te confundes o te pierdes. Es solo una precaución. Me estaba aislando, limitando mis movimientos, creando la narrativa de una mujer que ya no podía cuidarse sola. Después de colgar, le dije a Jorge que tenía algunas diligencias que hacer en el centro. Mi esposo, preocupado por la conversación del día anterior, insistió en acompañarme. Jorge, amor, necesito ir sola. Son cosas de mujeres. ¿Qué tipo de cosas de mujeres? El ginecólogo, mentí sin pestañear. Solo una revisión de rutina. Jorge se sonrojó ligeramente y asintió. 45 años de matrimonio y todavía se ponía nervioso con temas médicos femeninos. Mi primera parada fue el laboratorio forense independiente. La recepcionista, una mujer joven con lentes rojos, me recibió con profesionalismo. Buenos días, señora. ¿En qué podemos ayudarla? Saqué la pequeña bolsa con el residuo del vaso. Necesito que analicen esto. Creo que alguien puso algo en mi bebida. La recepcionista no pareció sorprendida. Probablemente había visto casos similares antes. ¿Tiene idea de qué tipo de sustancia podría ser? Algo que cause confusión, somnolencia, pérdida de memoria. Un sedante, quizás. Entendido. El análisis completo cuesta 2,000 pesos y tenemos resultados en 48 horas. Necesita un reporte oficial para procesos legales. Sí, por favor. Llené los formularios usando mi nombre completo, Georgina Herrera, viuda de Morales. Pagué en efectivo y guardé el recibo. En 48 horas tendría la evidencia científica de que me estaban drogando. Mi segunda parada fue el bufete de Carlos Ramírez. Mi abogado me conocía desde hacía 20 años. Había manejado la compra de nuestra casa, nuestros testamentos y algunos problemas menores a lo largo de los años. Georgina, qué sorpresa verte. ¿Cómo están tú y Jorge? Carlos, necesito tu ayuda con algo muy serio. Le conté toda la historia. Carlos me escuchó sin interrumpir, pero vi cómo su expresión se iba endureciendo con cada detalle. Georgina, esto es muy grave. Lo que me describes constituye varios delitos: intento de fraude, administración de sustancias sin consentimiento, conspiración para cometer fraude documentario. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Primero, vamos a revisar tu testamento y tus poderes legales. Vamos a asegurarnos de que solo Jorge pueda tomar decisiones médicas por ti, y solo en caso de incapacidad real y documentada por médicos independientes. ¿Y si tratan de declararme incompetente? Con las pruebas que estás recolectando, será imposible. Pero necesitamos más evidencia. ¿Tienes manera de grabar sus confesiones? Estoy trabajando en eso. Carlos me dio una grabadora digital pequeña,
del tamaño de un lápiz labial. Esta graba hasta 8 horas continuas. La calidad es excelente y es completamente legal usarla en conversaciones donde tú estés presente. También me dio una tarjeta con el número de un detective privado. Si necesitas ayuda adicional para recopilar evidencia, Noemí García es la mejor. Muy discreta, muy profesional. Salí del bufete sintiéndome más preparada, pero también más nerviosa. El miércoles era la cita con el doctor Mendoza, y sabía que sería el momento más peligroso. Tenía que actuar confundida lo suficiente para que no sospecharan, pero no tanto como para que el diagnóstico falso pareciera creíble. Esa noche, Jorge y yo cenamos en silencio. Mi esposo me observaba con preocupación, claramente perturbado por los comentarios de César sobre mi supuesta confusión. Georgina, dijo finalmente, ¿realmente no recordabas el almuerzo del domingo? Mi corazón se partió. Jorge estaba empezando a dudar de mi cordura basándose en las mentiras de nuestro hijo. Jorge, amor, dije, tomando su mano, ¿alguna vez te he mentido en 45 años de matrimonio? Nunca. Entonces confía en mí cuando te digo que hay algo muy malo pasando aquí. Algo que César y Vanessa no nos están diciendo. Jorge me miró a los ojos durante largos segundos. Finalmente asintió. Confío en ti, Georgina. Siempre he confiado en ti. Era todo lo que necesitaba escuchar. Fuera lo que fuera que pasara el miércoles, Jorge estaría de mi lado. El miércoles llegó como una tormenta esperada. César y Vanessa aparecieron en mi puerta a la 1:30, con sonrisas falsas y ropa formal que parecía escogida para dar una impresión de respetabilidad ante el doctor corrupto. ¿Lista, mamá?, preguntó César, ofreciéndome su brazo como si fuera una anciana frágil que necesitaba apoyo para caminar. Lista, respondí, asegurándome de que la grabadora que me había dado Carlos estuviera bien escondida en el bolsillo interior de mi bolso. Jorge nos acompañó en silencio, pero pude sentir su tensión. Mi esposo era un hombre intuitivo. Algo le decía que esta cita no era lo que parecía. El consultorio del doctor Mendoza estaba en una torre médica del centro, en el piso 14. La sala de espera era lujosa, con sillones de cuero color crema y revistas de moda. Todo diseñado para dar una impresión de éxito y confiabilidad. La señora Georgina Herrera, anunció César a la recepcionista, una mujer mayor con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa profesional. Por supuesto. El doctor Mendoza los está esperando. Nos hicieron pasar a un consultorio espacioso con diplomas enmarcados, cubriendo una pared completa. El doctor Mendoza era un hombre de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Exactamente lo que esperaba de un médico dispuesto a falsificar diagnósticos por dinero. Señora Herrera, es un placer conocerla, dijo, estrechando mi mano con un apretón que duró demasiado tiempo. Su hijo me ha contado sobre sus preocupaciones. Doctor, intervino César inmediatamente. Como le expliqué por teléfono, mamá ha estado teniendo episodios de confusión, pérdida de memoria, desorientación temporal. Entiendo, asintió Mendoza, tomando notas en una libreta. ¿Con qué frecuencia ocurren estos episodios? Cada vez más seguido, mintió Vanessa. El domingo pasado no recordaba haber almorzado con nosotros apenas una hora después. Jorge se removió incómodo en su silla. Doctor, yo vivo con Georgina todos los días, y no he notado. Es normal, interrumpió Mendoza rápidamente. Los familiares que conviven diariamente con el paciente a menudo no notan los cambios graduales. Son los familiares que visitan ocasionalmente quienes detectan el deterioro. ¡Qué conveniente! Una explicación perfecta para descartar el testimonio de Jorge. ¿Tiene alguna grabación de estos episodios?, preguntó Mendoza, dirigiéndose a César. Casualmente, sí, respondió César, sacando su teléfono. El domingo grabé un momento donde mamá parecía completamente perdida. Mi corazón se aceleró. Este era el momento que había estado esperando. César puso el video que habían grabado cuando fingí estar confundida después del almuerzo. En la pantalla se veía a mí misma, aparentemente desorientada, preguntando dónde estaba y si Dalia había estado en casa. La actuación se veía convincente, demasiado convincente. Como pueden ver, explicó César, no recordaba nada del almuerzo que habíamos tenido una hora antes. Muy preocupante, murmuró Mendoza, tomando más notas. Señora Herrera,
¿Recuerda haber grabado este video? Era una pregunta trampa. Si decía que sí, contradiría la evidencia del video. Si decía que no, confirmaría su diagnóstico de pérdida de memoria. No, claramente, respondí cuidadosamente. Recuerdo estar cansada esa tarde. ¿Y recuerda el almuerzo del que habla su hijo? Vagamente, como en una niebla. Mendoza asintió con satisfacción. Vamos a hacer algunas pruebas cognitivas simples. Durante los siguientes 20 minutos, Mendoza me hizo preguntas diseñadas para evaluar mi memoria y orientación. Yo contesté la mayoría correctamente, pero fingí confusión en algunas fechas y nombres que una persona con demencia temprana podría olvidar. ¿Qué día es hoy?, preguntó. Miércoles, respondí inmediatamente. ¿Qué fecha? Dudé por un momento. 15 de marzo. 18 de marzo, me corrigió gentilmente. ¿En qué año estamos? 2024. ¿Recuerda lo que desayunó esta mañana? Fingí pensar profundamente. ¿Café y tostadas? No estoy segura. Jorge me miró con preocupación genuina. Odiaba engañarlo, pero necesitaba que esta farsa fuera creíble. Después de las pruebas, Mendoza pidió hablar a solas con César y Vanessa. Jorge y yo esperamos en una sala contigua. Georgina, susurró Jorge, tomando mi mano. ¿Realmente no recuerdas el desayuno? Comiste avena con fresas. Jorge, confía en mí, susurré de vuelta. Todo saldrá bien. A través de la puerta entreabierta, podía escuchar fragmentos de la conversación en el consultorio. Síntomas consistentes con demencia temprana. Deterioro cognitivo progresivo. Recomiendo evaluación para determinar capacidad. Cuidados especializados pueden ser necesarios. Después de 10 minutos, nos llamaron de vuelta al consultorio. Mendoza tenía una expresión grave que parecía ensayada. Señora Herrera, basándome en mis observaciones y las pruebas que hemos realizado, tengo algunas preocupaciones sobre su función cognitiva. ¿Qué tipo de preocupaciones?, preguntó Jorge. Los síntomas que presenta su esposa son consistentes con las primeras etapas de demencia senil. La pérdida de memoria reciente, la confusión temporal, la dificultad para recordar eventos recientes. ¿Está seguro? Jorge se veía devastado. Necesitaríamos hacer más pruebas para confirmar el diagnóstico, continuó Mendoza, pero recomiendo encarecidamente que comiencen a considerar opciones de cuidado especializado. ¿Cómo qué?, preguntó César, fingiendo sorpresa. Hay excelentes centros de cuidado geriátrico que están especializados en pacientes con demencia. Lugares donde puede recibir la atención médica constante que va a necesitar. Doctor, intervine, ¿no hay tratamientos? Medicamentos que puedan ayudar. En etapas tan avanzadas como la suya, los medicamentos tienen eficacia limitada. Lo más importante es asegurar su seguridad y la de su esposo. Etapas avanzadas. Según este charlatán, yo tenía demencia avanzada basándose en una consulta de 30 minutos y un video fabricado. ¿Qué tan rápido progresa generalmente?, preguntó Vanessa con falsa preocupación. En casos como este, el deterioro puede ser muy rápido. Semanas o meses. Es importante actuar pronto. Entiendo, dijo César. ¿Podría recomendarnos algún centro específico? Tengo varios que trabajo frecuentemente. Puedo darles referencias. ¿Y en términos legales?, preguntó Vanessa. Necesitaríamos algún tipo de documentación para proteger sus intereses. Ahí estaba. La pregunta que habían venido a hacer. En casos de demencia confirmada, es recomendable establecer un poder legal para que familiares responsables puedan manejar sus asuntos financieros y médicos, respondió Mendoza. Usted podría proporcionar la documentación médica necesaria, insistió César. Por supuesto. Puedo preparar un reporte detallado sobre el estado mental de la señora Herrera. Era exactamente lo que habían venido a buscar. Un diagnóstico falso que les permitiría tomar control de mis bienes y internarme. Doctor, dijo Jorge finalmente, me gustaría una segunda opinión. Mendoza se puso ligeramente tenso. Por supuesto, es su derecho. Aunque debo advertirle que cada día que pasa sin tratamiento adecuado es un día perdido. ¿Con qué médico recomienda que consultemos?, preguntó Jorge.
Mendoza nombró a 2 doctores que probablemente también estaban comprados, o al menos dispuestos a confirmar su diagnóstico sin hacer preguntas incómodas. Salimos del consultorio con una cita para la siguiente semana y una lista de centros de cuidado especializados que Mendoza había recomendado personalmente. En el ascensor, César y Vanessa intercambiaron miradas de triunfo. Creían que todo estaba saliendo según su plan. Pero yo tenía algo que ellos no sabían. En mi bolso, la grabadora había capturado toda la consulta, incluyendo las preguntas específicas sobre documentación legal y el tono claramente transaccional de toda la conversación. Tenía al doctor corrupto en grabación. Ahora solo necesitaba los resultados del laboratorio para completar mi evidencia. La justicia estaba cada vez más cerca. Esa misma tarde, mientras Jorge tomaba una siesta tratando de procesar la devastadora noticia del supuesto diagnóstico, recibí una llamada que cambiaría todo. Señora Herrera, habla del laboratorio forense independiente. Tenemos los resultados de su muestra. Mi corazón se aceleró. ¿Qué encontraron? La sustancia que nos trajo contiene lorazepam en concentraciones significativas. Es un medicamento ansiolítico que en las dosis detectadas puede causar confusión, pérdida de memoria temporal y somnolencia. Lorazepam. Me estaban drogando con un medicamento psiquiátrico que explicaba perfectamente todos los síntomas que habían estado documentando. Es peligroso. En las concentraciones que detectamos, no es letal, pero definitivamente alteraría su comportamiento y cognición. Necesita que preparemos un reporte oficial. Sí, por favor. Lo más detallado posible. Estará listo mañana por la mañana. Puede recogerlo después de las 10. Colgué el teléfono con las manos temblando, pero esta vez de emoción, no de miedo. Tenía la prueba científica de que me estaban envenenando sistemáticamente. El jueves por la mañana, César llamó temprano otra vez. Mamá, ¿cómo te sientes después de la consulta de ayer? Confundida, admití, y no era completamente mentira. El doctor dijo cosas muy preocupantes. Lo sé, mamá. Es difícil de aceptar. Pero Vanessa y yo hemos estado investigando los centros que recomendó el doctor Mendoza. Hay uno particularmente bueno, muy cerca de nuestra casa. Por supuesto. Un lugar donde podrían visitarme frecuentemente para asegurarse de que siguiera drogada y silenciada. ¿Podrías venir a almorzar el domingo otra vez?, continuó César. Queremos hablar contigo y con papá sobre las opciones. ¿Va a estar Dalia? Sí, claro. Ya sabes cómo le gusta venir a verte. Mi pobre nieta. Tendría que presenciar otra sesión de envenenamiento de su abuela. Pero esta vez, yo estaría preparada. Está bien, hijo. Nos vemos el domingo. Después de colgar, fui directamente al laboratorio a recoger el reporte oficial. La técnica me entregó un sobresellado con el análisis completo. Señora Herrera, me dijo en voz baja, no soy quien para dar consejos, pero si alguien le está drogando sin su consentimiento, debería contactar a las autoridades. Ya estoy trabajando en eso, le aseguré. Mi siguiente parada fue el bufete de Carlos Ramírez. Mi abogado leyó el reporte del laboratorio con expresión grave. Georgina, esto es evidencia sólida de intento de envenenamiento. Combinado con la grabación del consultorio médico, tienes un caso muy fuerte. ¿Qué hago ahora? Necesitamos más evidencia de la conspiración. Si puedes grabar a César y Vanessa admitiendo que te están drogando, tendríamos todo lo necesario para presentar cargos criminales. Van a venir el domingo otra vez. Probablemente intentarán drogarme de nuevo. Carlos se inclinó hacia adelante. Georgina, lo que voy a sugerirte es arriesgado, pero podría darnos la evidencia definitiva que necesitamos. Me explicó su plan. Era peligroso, pero era la única manera de atrapar a César y Vanessa con las manos en la masa. El domingo llegó nublado y frío. César, Vanessa y Dalia aparecieron a las 12 en punto, con la misma rutina de siempre. Pero esta vez, yo tenía 3 grabadoras escondidas en diferentes lugares. Una en mi bolso, otra pegada debajo de la mesa del comedor, y una tercera en la cocina. ¿Cómo te sientes hoy, mamá?, preguntó César mientras Vanessa se dirigía directamente a la cocina para preparar el almuerzo. Mejor, respondí. Más clara. Vi cómo César intercambió una mirada preocupada con Vanessa. Un día de claridad mental no estaba en sus planes.
Dalia se acercó a mí y me susurró al oído. Abuela, ¿recibiste mi nota? Sí, mi amor, le susurré de vuelta. Todo va a estar bien. Durante el almuerzo, observé cuidadosamente cada movimiento. Vanessa sirvió el agua de una jarra específica, llenando solo mi vaso de esa jarra. Los demás bebían de una jarra diferente. Mamá, dijo César mientras comíamos, Vanessa y yo hemos estado pensando en lo que dijo el doctor Mendoza. Sí. Creemos que sería mejor si empezaras a considerar seriamente mudarte a un lugar donde puedan cuidarte adecuadamente. Tomé un sorbo del agua, sintiendo inmediatamente el sabor amargo familiar. ¿Te refieres a un hogar de ancianos? No lo llames así, mamá. Son centros de cuidado especializado. Lugares hermosos donde puedes socializar con personas de tu edad y recibir atención médica profesional. ¿Y Jorge? Jorge puede visitarte cuando quiera. Y nosotros también. Dalia podría verte más seguido incluso. Mentira tras mentira, todas dichas con sonrisas dulces y voces preocupadas. ¿Cuándo tendría que mudarme?, pregunté, fingiendo considerar la opción. Pronto, respondió Vanessa. El doctor Mendoza dice que tu condición puede deteriorarse rápidamente. ¿Y qué pasaría con la casa? Ahí estaba. La pregunta que habían estado esperando. Bueno, dijo César, fingiendo incomodidad. Tendríamos que vender la casa para pagar los costos del centro. Es muy caro, mamá. Vender la casa. Jorge se veía alarmado. César, esta casa es nuestro hogar. Papá, tienes que ser realista. Mamá va a necesitar cuidados por el resto de su vida. Los centros buenos cuestan entre 15 y 20 mil pesos al mes. Números inflados, sin duda, pero sonaban convincentes para alguien que no había investigado el tema. Además, añadió Vanessa, la casa es demasiado grande para ti solo, Jorge. Podrías mudarte a un apartamento pequeño y aún quedaría dinero para los cuidados de Georgina. Todo calculado, todo planeado. Me separarían a mí y a Jorge, venderían nuestra casa, y se quedarían con la mayor parte del dinero después de pagar unos meses en el centro más barato que pudieran encontrar. No sé, murmuró Jorge. Todo esto es muy repentino. Papá, dijo César con impaciencia. No podemos esperar. ¿Qué pasa si mamá tiene un episodio más severo? ¿Si se lastima? ¿Si se pierde? Dalia había permanecido callada durante toda esta conversación, pero vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Esta niña valiente sabía exactamente lo que sus padres estaban haciendo a su abuela. Tal vez deberíamos consultar con un abogado, sugirió Jorge. ¿Un abogado? César se puso tenso. ¿Para qué necesitamos un abogado? Para asegurarme de que estamos protegiendo los intereses de tu madre. Para que todo se haga correctamente. Papá, solo estamos tratando de ayudar, dijo Vanessa con voz melosa. Un abogado solo complicaría las cosas. Además, añadió César, mamá no está en condiciones de tomar decisiones legales complejas. El doctor Mendoza fue muy claro sobre eso. Me di cuenta de que había llegado el momento. Necesitaba que admitieran algo más específico. César, dije, dejando que mi voz sonara confundida, ¿por qué no puedo recordar cosas? ¿Por qué me siento tan cansada después de nuestros almuerzos? César y Vanessa intercambiaron una mirada rápida pero reveladora. Es tu condición, mamá, respondió César cuidadosamente. Pero me siento bien otros días. Solo después de venir aquí me siento extraña. Vanessa se puso visiblemente nerviosa. Georgina, es normal que te sientas más cansada después de socializar. Es parte de tu enfermedad. ¿Pero por qué solo aquí?, insistí. ¿Por qué no me pasa en casa con Jorge? Mamá, estás confundida otra vez, dijo César, pero su voz tenía un tono de advertencia. Era ahora o nunca. Tenía que arriesgarme. ¿Hay algo en la comida?, pregunté directamente. Algo en el agua. El silencio que siguió fue ensordecedor. César y Vanessa me miraron con shock, claramente no esperando una pregunta tan directa. Jorge se enderezó en su silla. ¿Qué estás insinuando, Georgina? Jorge, dije lentamente, creo que alguien me está drogando. La reacción fue inmediata. César se puso de pie bruscamente, su rostro enrojecido de ira.
¿Cómo puedes decir algo así? Somos tu familia. Georgina, estás delirando, añadió Vanessa, pero su voz temblaba. Dalia me miró con ojos enormes, claramente asustada por la tensión que había explotado en la habitación. Jorge, continué. El agua que bebí hoy tenía el mismo sabor amargo de la semana pasada. Solo mi agua. Nadie más bebió de la misma jarra. Jorge miró las dos jarras en la mesa, notando por primera vez que efectivamente eran diferentes. César, dijo Jorge lentamente, ¿por qué hay dos jarras de agua diferentes? La trampa había funcionado. Ahora tenía que esperar que dijeran algo incriminatorio que las grabadoras pudieran capturar. El momento de silencio que siguió fue como el ojo de un huracán. Podía ver cómo César y Vanessa procesaban rápidamente sus opciones, decidiendo si seguir mintiendo o cambiar de estrategia. Papá, dijo César finalmente, con una voz que intentaba sonar calmada pero que temblaba ligeramente. Mamá está teniendo otro episodio paranoico. El doctor Mendoza nos advirtió que esto podría pasar. ¿Episodio paranoico?, repetí, fingiendo confusión pero manteniendo mi determinación. Jorge, prueba el agua de mi vaso. Jorge extendió la mano hacia mi vaso, pero Vanessa se levantó rápidamente y lo tomó antes. No, Jorge, dijo con una sonrisa forzada. Georgina ha estado bebiendo de ese vaso. Si tiene alguna infección o virus, podrías contagiarte. ¡Qué mentirosa tan rápida! Pero su reacción fue exactamente lo que necesitaba. ¿Desde cuándo te preocupas por mi salud, Vanessa?, pregunté directamente. La máscara de amabilidad se deslizó de su rostro por un segundo, revelando la frialdad que había detrás. Siempre me he preocupado por esta familia, Georgina. ¿Es por eso que quieres encerrarme en un hogar de ancianos y vender mi casa? Mamá, gritó César, perdiendo finalmente la compostura. Basta. Estás enferma. No sabes lo que dices. Sé exactamente lo que digo, respondí, poniéndome de pie. Mi momento había llegado. Sé que me han estado drogando durante semanas. Sé que planearon todo esto para declararme incompetente. Y sé que el doctor Mendoza es un fraude que compraron para que firme un diagnóstico falso. Jorge me miraba con shock, pero también con reconocimiento. Mi esposo era un hombre inteligente. Las piezas estaban cayendo en su lugar. Georgina, dijo Jorge lentamente, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Completamente segura. César se volvió hacia su padre. Papá, ¿no ves lo que está pasando? Mamá está teniendo delirios de persecución. El doctor Mendoza nos dijo que esto era común en pacientes con demencia avanzada. Pero Dalia, mi valiente nieta, eligió ese momento para hablar. No está delirando, dijo con voz pequeña pero firme. Yo los escuché. Todos nos volvimos hacia la niña. César y Vanessa se pusieron pálidos. ¿Qué escuchaste, mi amor?, pregunté gentilmente. Los escuché hablando en la cocina la semana pasada, dijo Dalia, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá le dijo a papá que ya era hora de darle más medicina a la abuela para que se pusiera más confundida. El silencio que siguió fue absoluto. César y Vanessa miraban a su hija con horror, no porque hubiera descubierto su plan, sino porque los había traicionado. Dalia, estás confundida, dijo Vanessa con voz temblorosa. No entendiste bien lo que escuchaste. Sí entendí, insistió Dalia con más fuerza. Dijiste que el doctor les daría papeles para quedarse con la casa de la abuela. Dijiste que la abuela estaría mejor en un lugar donde no pudiera molestarlos más. Jorge se puso de pie lentamente, su rostro transformándose de confusión a furia. César, ¿qué diablos está pasando aquí? Papá, Dalia es una niña. No entiende. Basta, rugió Jorge, y nunca lo había visto tan enojado. Han estado drogando a tu madre. César abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Vanessa tomó las riendas. Jorge, Georgina está muy enferma. A veces tenemos que darle medicamentos para calmarla, para su propio bien. ¿Medicamentos? ¿Qué tipo de medicamentos? Solo algo suave para ayudarla con la ansiedad. Sin receta médica, añadí. Sin mi consentimiento. Sin el conocimiento de Jorge. Porque sabíamos que no entenderían, gritó Vanessa, finalmente perdiendo el control. Ustedes dos son demasiado tercos para reconocer que Georgina necesita ayuda.
Y ustedes decidieron dársela drogándola. Jorge estaba temblando de rabia. Era la única manera, gritó César ahora también. Ustedes nunca nos habrían escuchado. Mamá nunca habría aceptado mudarse voluntariamente. Ahí estaba. La confesión que necesitaba. Entonces admites que me han estado drogando, dije calmadamente. César se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Yo no quise decir. Dijiste exactamente lo que quisiste decir, continué. Me han estado envenenando para hacerme parecer senil. Compraron a un doctor corrupto para que me diagnostique demencia. Todo para robar mi casa. No es robar, gritó Vanessa. Es tu herencia. Te la vamos a heredar de todas maneras. Después de que esté muerta, dije fríamente. Pero ustedes no querían esperar tanto. Jorge se acercó a César, y por un momento pensé que iba a golpear a nuestro hijo. Sal de mi casa, dijo Jorge con una voz que nunca le había escuchado. Sal ahora mismo y no vuelvas nunca. Papá, puedes entender. Sal, rugió Jorge. Antes de que llame a la policía. La policía. Vanessa se rió nerviosamente. ¿Por qué? No hemos hecho nada ilegal. Saqué mi teléfono y mostré la pantalla donde había estado grabando toda la conversación. Envenenamiento sin consentimiento. Fraude médico. Conspiración para cometer fraude. Abuso de ancianos, enumeré calmadamente. Todo grabado. Todo admitido por ustedes mismos. Las caras de César y Vanessa se descompusieron al entender la magnitud de su error. También tengo el análisis de laboratorio del lorazepam que pusieron en mi agua, continué. Y la grabación de su consulta con el doctor Mendoza, donde discutieron cómo obtener documentación legal para controlar mis bienes. César se desplomó en una silla, finalmente entendiendo que habían perdido. Mamá, nosotros solo. Ustedes solo quisieron robarme, terminé la frase. Y estaban dispuestos a destruir mi mente para hacerlo. Vanessa todavía trataba de salvar la situación. Georgina, si nos reportas, ¿qué va a pasar con Dalia? ¿Quieres que tu nieta crezca sin padres? Era su último intento de manipulación, usando a Dalia como escudo. Pero mi nieta valiente se acercó a mí y tomó mi mano. Abuela, dijo con voz firme, haz lo que tengas que hacer. Yo te amo, pero lo que hicieron está mal. En ese momento, supe que había criado bien a esta niña, a pesar de los padres que tenía. Jorge, dije calmadamente, llama a la policía. Espera, gritó César, poniéndose de pie. Podemos arreglar esto. Podemos irnos. No volver nunca. Olvidar todo esto. ¿Cómo ustedes me iban a hacer olvidar todo a mí?, pregunté, drogándome hasta que no recordara mi propio nombre. Mamá, por favor. No soy tu mamá, dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Mi hijo murió el día que decidió envenenar a su propia madre. Jorge ya estaba marcando el número de emergencias. César y Vanessa se miraron con desesperación, sabiendo que no había escapatoria. 911, ¿cuál es su emergencia?, escuché la voz del operador. Necesito reportar intento de envenenamiento y fraude de ancianos, dijo Jorge con voz firme. Era el momento que había estado esperando. La justicia finalmente llegaba. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Lo más difícil vendría después. Reconstruir mi vida sin el hijo que había perdido, y asegurar que Dalia estuviera protegida de los padres que habían demostrado ser capaces de cualquier cosa por dinero. La policía llegó en 15 minutos que se sintieron como horas. Durante ese tiempo, César y Vanessa alternaron entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Dalia se quedó a mi lado, aferrándose a mi mano como si fuera su ancla en medio de la tormenta. Abuela, me susurró mientras esperábamos, van a arrestar a mis papás. Probablemente, mi amor, le respondí con honestidad. Lo que hicieron es muy serio. ¿Dónde voy a vivir? Era la pregunta que había estado temiendo. No lo sé todavía, pero te prometo que vamos a asegurar que estés segura y que tengas todo lo que necesitas. Los oficiales que llegaron fueron profesionales y minuciosos. El detective Pedro Salinas, un hombre mayor con cabello gris y ojos gentiles, tomó mi declaración mientras su compañera, la oficial Carmen López, entrevistaba a Jorge por separado.
Señora Herrera, dijo el detective Salinas, entiendo que tiene evidencia de que la estaban envenenando sistemáticamente. Le mostré todo, el reporte del laboratorio, las grabaciones, las capturas de pantalla sobre el doctor Mendoza y los testimonios de Dalia. El detective revisó cada pieza de evidencia con cuidado. Esto es muy completo, comentó. ¿Trabajó con algún abogado para recopilar todo esto? Sí, con Carlos Ramírez. Él me ayudó a entender qué evidencia necesitaba. Inteligente. La mayoría de las víctimas de abuso de ancianos no tienen la presencia mental para documentar tan meticulosamente lo que les está pasando. Mientras tanto, escuchaba desde la sala las voces elevadas de César y Vanessa hablando con la oficial López. Negaban todo, por supuesto, insistiendo en que yo estaba teniendo delirios paranoicos causados por mi demencia. ¿Van a entrevistar al doctor Mendoza?, pregunté. Absolutamente. Si lo que usted alega es cierto, él también enfrentará cargos por fraude médico y conspiración. Dalia fue entrevistada por una trabajadora social especializada en menores, quien llegó una hora después. La niña repitió su testimonio con claridad y valentía que me llenó de orgullo. Cuando terminaron las entrevistas, el detective Salinas regresó a la sala donde estábamos todos reunidos. César Herrera y Vanessa Morales, anunció formalmente, están bajo arresto por los cargos de envenenamiento sin consentimiento, conspiración para cometer fraude y abuso de ancianos. Las esposas hicieron un sonido metálico cuando las pusieron en las muñecas de César. Vanessa comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de autocompasión. «Esto es ridículo», gritó César mientras lo llevaban hacia la puerta. «Mi madre está enferma. Todo esto son delirios». «César», dije calmadamente, ahórrate la energía. Vas a necesitarla para tu defensa legal. Fue la última vez que le hablé como si fuera mi hijo. Después de que se llevaran a César y Vanessa, la trabajadora social se sentó con Jorge, Dalia y conmigo para discutir la situación de mi nieta. Normalmente, en casos como este, el menor sería colocado temporalmente con servicios familiares mientras se determina la custodia permanente, explicó la trabajadora social, una mujer joven llamada Rosa Méndez. ¿Podría quedarse con nosotros?, preguntó Jorge inmediatamente. Es posible, pero necesitaríamos hacer una evaluación completa del hogar y su capacidad para cuidar de una menor, considerando la edad de ustedes y el trauma reciente. Somos perfectamente capaces de cuidar a Dalia, interrumpí firmemente. Y ella ha pasado por suficiente trauma. Separarla de nosotros ahora sería cruel. Entiendo su preocupación, pero también tengo que considerar lo que es mejor para Dalia a largo plazo. ¿Qué quiere decir con eso? Jorge se estaba poniendo tenso. Bueno, ustedes tienen 66 y 70 años respectivamente. Criar a una niña de 8 años es una responsabilidad enorme. Señorita Méndez, dije con la voz más firme que pude, mi nieta acaba de salvar mi vida arriesgando la suya propia. Demostró más valentía y moralidad que adultos 3 veces su edad. No voy a permitir que el sistema la castigue por hacer lo correcto. Dalia me apretó la mano. Quiero quedarme con la abuela Georgina y el abuelo Jorge. Lo que tú quieres es importante, Dalia, respondió Rosa, pero también tengo que asegurarme de que estés en el mejor ambiente posible. Fue Jorge quien resolvió la situación. Señorita Méndez, respeto su trabajo y entiendo que tiene que proteger a Dalia. Pero permítanos demostrarle que somos la mejor opción para ella. Déjela quedarse temporalmente con nosotros mientras hace su evaluación. Rosa consideró la propuesta. Podría arreglar custodia temporal por 30 días mientras completo la evaluación. Pero tendría que hacer visitas semanales y Dalia tendría que continuar con terapia psicológica para procesar todo lo que ha pasado. Por supuesto, acepté inmediatamente. Haremos todo lo que sea necesario. Después de que Rosa se fuera, los 3 nos quedamos sentados en la sala, procesando todo lo que había pasado. La casa se sentía diferente, como si hubiera sido limpiada de una contaminación invisible. Abuela, dijo Dalia después de un largo silencio, ¿estás triste por lo que les pasó a mis papás? Era una pregunta compleja que merecía una respuesta honesta. Estoy triste por el hijo que pensé que tenía, respondí cuidadosamente. Estoy triste porque César tomó decisiones que destruyeron nuestra familia. Pero no estoy triste porque ahora estemos a salvo. Yo también destruí la familia al contarte su secreto.
Mi corazón se partió. Esta niña se estaba culpando por la maldad de sus padres. Dalia, mira, me dije, tomando su cara entre mis manos. Tú no destruiste nada. Tú salvaste todo. Fuiste la única persona valiente en toda esta situación. Pero ahora mis papás van a la cárcel. Tus papás van a la cárcel porque tomaron decisiones muy malas. Porque decidieron lastimar a la gente que amaban por dinero. Eso no es culpa tuya. Jorge se unió a la conversación. Dalia, algunas veces los adultos hacen cosas muy equivocadas. Cuando eso pasa, hay consecuencias. Pero tú hiciste exactamente lo correcto. Esa noche, después de que Dalia se durmiera en la habitación de huéspedes que habíamos convertido temporalmente en su cuarto, Jorge y yo nos sentamos en nuestra cama hablando sobre todo lo que había pasado. Georgina, dijo Jorge, cuando César me dijo que estabas perdiendo la memoria, por un momento dudé. Lo sé, respondí, tomando su mano. Era parte del plan. Hacer que incluso tú dudaras de mí. Me odio por eso. No te odies. Ellos eran muy convincentes. Y tú me conoces mejor que nadie, por eso al final confiaste en mí. ¿Cómo supiste que tenías que recopilar evidencia? Porque sabía que nadie me creería solo con mi palabra. Una mujer mayor acusando a su hijo de envenenarla. Suena como paranoia senil, ¿verdad? Jorge asintió tristemente. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vamos a reconstruir. Vamos a sanar. Y vamos a asegurarnos de que Dalia crezca sabiendo que siempre hay que hacer lo correcto, sin importar qué tan difícil sea. ¿Y César? Era la pregunta más difícil. César tomó su decisión. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en semanas, no tenía miedo de lo que el día siguiente pudiera traer. La justicia había llegado. Pero más importante aún, mi familia real, la que me amaba verdaderamente, estaba a salvo. 6 meses después, me senté en el jardín de mi casa viendo a Dalia jugar con el nuevo perrito que Jorge le había regalado para su 9º cumpleaños. El sol de la tarde creaba sombras largas entre las flores que habíamos plantado juntas durante la primavera, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz profunda y verdadera. El juicio había terminado 3 semanas antes. César fue sentenciado a 2 años de prisión por envenenamiento y conspiración para cometer fraude. Vanessa recibió 18 meses por su participación en el complot. El doctor Mendoza perdió su licencia médica y recibió una multa de 100,000 pesos por fraude médico. No fue suficiente, había dicho Carlos Ramírez después de escuchar las sentencias. Merecían más tiempo. Fue suficiente, le había respondido. Lo importante no era el castigo, sino asegurar que nunca más pudieran lastimarme a mí o a otros. Dalia había permanecido con nosotros durante todo el proceso. La evaluación de Rosa Méndez había sido exhaustiva pero justa, y finalmente determinó que Jorge y yo éramos el mejor ambiente para mi nieta. La custodia temporal se había convertido en custodia permanente el mes pasado. Abuela Georgina, gritó Dalia desde el jardín, mira lo que puede hacer Canelo. El cachorro dorado había aprendido a dar la pata, y Dalia estaba radiante de orgullo. Estos últimos meses la habían transformado de una niña asustada y cargada de culpa en una pequeña llena de vida y confianza. Muy bien, mi amor, le grité de vuelta. Ven, vamos a preparar la cena. Jorge llegó del trabajo poco después. A los 70 años, había decidido tomar un trabajo de medio tiempo en una ferretería local. Para mantenerme activo, decía, pero yo sabía que era para asegurar que tuviéramos suficientes ingresos para cuidar de Dalia adecuadamente. ¿Cómo estuvo la escuela hoy?, le preguntó a Dalia mientras lavaba sus manos en el fregadero. Saqué un 10 en matemáticas, anunció orgullosamente. Y la maestra dice que mi ensayo sobre héroes fue el mejor de la clase. ¿Sobre qué escribiste tu ensayo?, pregunté, aunque tenía una sospecha. Sobre ti, abuela. Escribí sobre cómo eres la persona más valiente que conozco. Mi corazón se hinchó de emoción. Esta niña extraordinaria había convertido la traición más dolorosa de mi vida en algo hermoso. Durante la cena, Dalia nos contó sobre sus amigos en la escuela, sobre la obra de teatro que estaban preparando, sobre el proyecto de ciencias que quería hacer sobre plantas medicinales. Su vida estaba llena de las cosas normales y maravillosas que toda niña de 9 años debería tener.
Abuela, me dijo mientras lavábamos los platos juntas, ¿alguna vez extrañas a papá César? Era una pregunta que me hacía de vez en cuando, y siempre le daba la respuesta más honesta que podía. Extraño al César que era cuando tenía tu edad, le dije. Extraño al niño que jugaba en este mismo jardín y me ayudaba a cocinar en esta cocina. Pero ese César se perdió hace mucho tiempo. ¿Crees que algún día regrese? No lo sé, mi amor. Las personas pueden cambiar, pero tienen que querer cambiar. Y tienen que estar dispuestas a aceptar las consecuencias de lo que hicieron. César me había escrito 3 cartas desde la prisión. Las 3 las había tirado sin abrir. No estaba lista para escuchar excusas o justificaciones. Quizás algún día, pero no ahora. Vanessa había intentado contactarme a través de varios abogados, pidiendo visitas con Dalia. Todas las peticiones habían sido negadas por el juez. La mujer que había estado dispuesta a drogar a una anciana para robar su casa no era alguien en quien se pudiera confiar cerca de una niña. Esa noche, después de que Dalia se durmiera, Jorge y yo nos sentamos en la terraza con nuestras tazas de té, como habíamos hecho durante décadas. ¿Alguna vez te arrepientes de haber luchado?, me preguntó Jorge. Jamás, respondí sin dudar. Si no hubiera luchado, ahora estaría en algún hogar de ancianos, drogada y confundida, mientras ellos vivían en nuestra casa. Y Dalia estaría creciendo con padres que le enseñaron que está bien lastimar a la familia por dinero. Fuiste muy valiente, Georgina. No fui valiente, reflexioné. Estaba aterrorizada. Pero a veces hacer lo correcto no tiene nada que ver con no tener miedo. Tiene que ver con hacer lo que hay que hacer a pesar del miedo. Jorge tomó mi mano, la misma mano que había tomado 45 años antes cuando nos casamos. ¿Qué crees que nos depare el futuro? Miré hacia la ventana de Dalia, donde una luz nocturna proyectaba formas suaves en las cortinas rosadas. Creo que vamos a ver crecer a una niña extraordinaria. Vamos a enseñarle que la familia real no es la que comparte tu sangre, sino la que te ama incondicionalmente. Vamos a asegurar que entienda que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. ¿Y nosotros? Nosotros vamos a envejecer juntos en la casa que construimos, rodeados de amor verdadero. Vamos a ver a Dalia graduarse, ir a la universidad, quizás casarse algún día. Vamos a ser los abuelos que ella merece. Suena perfecto. No será perfecto, admití. Habrá desafíos. Criar a una niña a nuestra edad no va a ser fácil. Habrá momentos difíciles cuando Dalia extraña a sus padres, cuando haga preguntas que no sabré cómo responder. Pero será real. Será honesto. Será amor verdadero. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario las palabras que resumían todo lo que había aprendido. Hoy cumplí 6 meses desde que descubrí que mi hijo estaba dispuesto a destruir mi mente para robar mi casa. 6 meses desde que entendí que la familia no siempre significa sangre, y que el amor verdadero a veces requiere decisiones dolorosas. Mi nieta Dalia me enseñó que el coraje no viene del tamaño o la edad, sino del corazón. Me enseñó que hacer lo correcto es más importante que mantener la paz falsa. Me enseñó que a veces, salvar a alguien requiere arriesgar todo. César tomó su decisión. Eligió el dinero sobre el amor, la codicia sobre la familia, la traición sobre la honestidad. Ahora vive con las consecuencias de esa decisión. Yo tomé mi decisión también. Elegí luchar por mi dignidad, por mi hogar, por mi futuro. Elegí proteger a una niña inocente que tuvo el valor de protegerme primero. No me arrepiento de nada. Mañana despertaré en mi propia cama, en mi propia casa, con mi mente clara y mi corazón en paz. Desayunaré con Jorge y Dalia, ayudaré con la tarea, trabajaré en el jardín. Viviré una vida simple pero honesta, rodeada de amor verdadero. A los 66 años, aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la comodidad. Y más importante aún, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Cerré el diario y miré hacia el techo, escuchando los sonidos suaves de mi hogar. Jorge respirando profundamente a mi lado, Dalia tosiendo ligeramente en su habitación, el reloj de la sala marcando las horas. Estos eran los sonidos de una familia real. De un hogar construido sobre amor verdadero y respeto mutuo. Por primera vez en meses, me dormí completamente en paz, sabiendo que había ganado la batalla más importante de mi vida,
la batalla por mi propia dignidad. Y al ganar esa batalla, había salvado no solo mi futuro, sino el futuro de mi nieta extraordinaria. La justicia había llegado. Y con ella, la verdadera felicidad.